Bueno, buenas tardes, posiblemente buenas noches a todos. Eh, Gracias a Casa Rosario por la invitación. Para empezar la charla, antes de empezar, quisiera que hagamos la meditación o la invocación, por favor. Entonces nos ponemos cómodos con la espalda recta, respiramos profundamente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Ahora sí empezamos, como le decía, muy agradecido por la invitación. Esta es una charla que preparé en el año 2021, justo cuando terminaba de leer el tomo 3 que es Antropogénesis, y entendí lo que pude entender. Es un texto fascinante, pero bueno, pues requiere de práctica y bueno, pues lo que les voy a compartir ahora es justamente lo que explica al final de este tomo, ¿no? Antropogénesis. Como estudiante de teosofía es importante decirles que esta es una explicación parcial de lo que es el tomo 3 y de lo que indica al final. ¿Por qué? Porque como cualquier orador es lo que uno puede entender y captar. Sin embargo, lo que entendí es pues increíble y es fascinante, y es por eso que quise compartirlo ahora con ustedes. Bueno, pues empecemos con la doctrina secreta. Justamente se entiende que son el grupo de enseñanzas secretas de la antigüedad. Su nombre en sánscrito es Gupta Vidya, como ven ahí. Entonces, bueno, pues es un texto que no está al alcance de una biblioteca convencional, es un texto, son varios textos, es una colección de textos que están protegidos eh, por gente que justamente los guarda para que poco a poco sean dados a la humanidad, ¿no? Sin embargo, algo importante que hace la señora Blavatsky, ¿no? En la Teosofía, y ella lo explica justamente al principio del tomo 1, que es Cosmogénesis, en la página 6 dice: es innecesario decir que esta obra, o sea, toda la doctrina secreta, no es la doctrina secreta en su totalidad, sino que es tan solo un número escogido de fragmentos de sus doctrinas fundamentales, concediéndose especial atención a algunos hechos de que se han apoderado diversos escritores, desfigurándolos hasta quitarles toda semejanza de la verdad. Algo muy lindo de leer este texto es que después uno escucha a otros autores, pues, y se da cuenta de que muchas ideas se han tomado de este texto, ¿no? Que aunque es la doctrina secreta parcial, pues es algo muy, muy profundo, ¿no? Requiere, y ahí las recomendaciones no se puede entender a la primera leída. Posiblemente hay que leer dos, tres veces, y posiblemente después de un tiempo uno vuelve a leerlo y entiende un poco más. Entonces, ¿qué dice aquí? En la introducción dice: en el siglo XX de nuestra era comenzarán a conocer los eruditos que la doctrina secreta no ha sido ni inventada ni exagerada, sino por el contrario, tan solo bosquejada. Y finalmente, que sus enseñanzas son anteriores a los Vedas. Recuerden, los Vedas es lo más antiguo que se conoce, ¿no? En la India. No es esto una pretensión de profetizar, sino una sencilla afirmación fundada en el conocimiento de los hechos. En cada siglo tiene lugar una tentativa para demostrar al mundo que el ocultismo no es una superstición vana. Entonces, una vez que la puerta quede algo entreabierta, seguirá abriendo más y más en los siglos sucesivos. Los tiempos
son a propósito para conocimientos más serios que los hasta la fecha permitidos, si bien tienen todavía que ser muy limitados. Blavatsky explica que este conocimiento se va dando poco a poco, justamente lo que necesitamos saber para el tiempo que nos corresponde vivir, ¿no? Sin embargo, explica que en el siglo XX, bueno, vamos a tener mayor entendimiento y en este siglo, pues mucho más. La física cuántica, por ejemplo, está encontrando algo, encontrando temas que ya están explicados en la doctrina secreta. Por lo tanto, antes de mirar el futuro, que es el tema de esta charla, tenemos que observar el presente y sobre todo comprender el pasado. Y por eso es que vamos a entrar rápidamente y voy a tratar de resumir eh, eh, lo que es antropogénesis, ¿no es cierto? El origen del hombre. Comprender el origen del hombre es como armar un rompecabezas con las piezas hacia boca abajo, ¿no? Como ven en la fotografía, y además sin modelo. Entonces, pues es imposible, ¿no? Vemos una pieza, decimos, pucha, esto han hecho nuestros antepasados, ¿cómo, cuándo, dónde? Entonces es muy difícil. Es prácticamente imposible, ¿no? Por ejemplo, en colegio aprendemos que venimos del mono, ¿no es cierto? Nuestros antepasados lejanos fueron los primates, los homínidos, ¿no? Sin embargo, ¿ustedes piensan que esto hicieron ellos? Fíjense, esto es, por ejemplo, esto es Nevado la Baalbek del Líbano, ¿no? Fíjense, los tamaños de estos sillares, de estas piedras, perfectamente unidas, y fíjense el tamaño de las personas que está acá, ¿no? Entonces, pues uno dice, bueno, ¿será que nuestros antepasados, los monos, los homínidos, hicieron esto? Tal vez nuestros antepasados próximos, como los incas, los aymaras, pudieron haber hecho esto. La idea que tengo es que definitivamente no. Y no solamente existen en el Líbano, en Turquía, fíjense, tenemos pues arquitectura muy precisa, ¿no? Piedras muy grandes, Rusia, Bosnia, Japón, Albania, Grecia, Israel, Perú, Palestina. Entonces, en todo el mundo, pues, tenemos este tipo de arquitectura. Y otra de los temas también son las pirámides, ¿no? Hay pirámides en todo el mundo y vemos que encuentran más y más pirámides. Ni aún ahora nosotros podemos entender para qué sirven. Pensaban que eran tumbas, pero ni aún ahora con toda la tecnología y el conocimiento no podemos entender para qué sirve. Entonces, bueno, uno dice, bueno, definitivamente aquí hay algo más grande. Pero hacerlo con la doctrina secreta es factible. Eso sí, debemos desprogramarnos, desaprender lo que nos enseñaron en la escuela y tener una mente amplia. Y aquí les recuerdo el segundo y tercer principios de la sociedad teosófica: fomentar el estudio comparativo de la religión, filosofía y ciencia, investigar las leyes inexplicables en la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Este trabajo justamente em, trata de hacer eso, ¿no? Como les decía, tener la doctrina secreta es como armar un rompecabezas con el modelo y con las piezas arriba. Es mucho más manejable. Sin embargo, requiere trabajo, ¿no? Trabajo, esfuerzo. Entonces, la pregunta cuando uno lee este texto es: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué somos y hacia dónde vamos? Y aquí les voy a resumir un poco lo que dice cosmogénesis y antropogénesis, ¿no? Eh, dice, en la justa comprensión de la evolución primitiva del espíritu materia y de su esencia real, es en lo que tiene el estudiante que apoyarse para la mejor dilucidación de la cosmogonía oculta. A la verdad, según se acaba de demostrar, cada uno de los llamados espíritus, entre comillas,
o es bien un hombre desencarnado o un hombre futuro, así como desde el arcángel más elevado, el Dian Chohan, hasta el último constructor consciente, la clase inferior de entidades espirituales, todos ellos son hombres que han vivido evos a millones de años atrás, durante otros manvantaras, en esta o en otras esferas. Asimismo, los elementales inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes son también hombres futuros, ¿no? El denominador común aquí es el hombre. O han sido hombres o van a ser hombres. Y aquí algo importante esto es muy importante que pongan en su mente. Eh, no es una evolución lineal, ¿no? Sino que lo que nos dice, esta es una lámina de Pablo Sender que nos explica que justamente la evolución de espíritu-materia. El espíritu tiene que entrar hacia abajo, hacia la materia, para tomar experiencia y con esa experiencia poder salir nuevamente hacia el espíritu. Nos dice que nuestra mónada viene viajando desde una región espiritual, empieza siendo inconsciente, como dice acá, empieza a entrar hacia la materia a través de varios planos, para luego salir de la materia, pero ya no inconsciente, sino como un ser absolutamente consciente. Yo soy todo, ¿no? Al final. Y yo soy el señor José Luis. Yo soy yo y al final yo soy todo. Esto es muy importante porque entender esto ayuda mucho para ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? En algún lugar leí, no somos un cuerpo con espíritu, sino más bien un espíritu eterno, que es lo que tenemos eterno, con un vehículo no eterno, que es nuestro cuerpo. Es como decía Juan Viñas, es apenas un estuche el cuerpo. Los dioses fueron hombres en otras evoluciones y los elementales son los futuros hombres. Eso es lo que explica en esta parte. Entonces, aquí hablamos ya en cosmogénesis. Tenemos que entrar un poquito a cosmogénesis para ver en qué lugar estamos, en qué lugar de la evolución estamos. Nos explican en cosmogénesis que venimos evolucionando en globos, en rondas, en razas, en subrazas, ¿no? Entonces, estamos actualmente en la cuarta ronda, ¿no? Y son 7 rondas para terminar este Manvantara. En la cuarta ronda ya hemos hecho la primera raza, la segunda raza, la tercera raza que es la Lemur, la cuarta raza que es la Atlante, y estamos ahorita en la quinta raza, pero cada raza tiene subrazas, tiene 7 subrazas, y estamos en la quinta raza y la quinta subraza. Actualmente estamos acá. Nos falta la sexta subraza, la séptima subraza, para empezar la sexta raza y luego la séptima raza. Y cuando lleguemos a la séptima raza, como, como ven acá, la misma trayectoria de la hipérbola, pues la vamos a hacer acá. Pero se entiende, recuerden, empezamos como una unidad inconsciente y tenemos que recuperar la conciencia para terminar en la séptima raza en la cuarta ronda. Y luego, pues tendremos que hacer la misma trayectoria en una quinta ronda y una sexta ronda y una séptima ronda. Lo que les voy a mostrar justamente es lo que explica la doctrina secreta de lo que va a ocurrir en la sexta y séptima raza y algo de lo que va a ocurrir en la quinta ronda, ¿no? Fabuloso, es increíble. Yo cuando le dije, no puede ser, pero bueno, pues tiene mucho sentido, ¿no? Pero, ¿dónde se desarrolla este viaje? Pues en este globo, en este planeta, ¿no? Em, fíjense, nuestro planeta lo que se ha estimado es que tiene 4.500 millones de años, ¿no? Desde que era una bola incandescente, hace 12.000 millones de años, 12.500 millones de años se formó el sistema solar. El planeta tiene 4.500 millones de años. Hemos venido, no haciendo toda una trayectoria. em,
Hace 575 millones de años se crean los primeros seres multicelulares, esto dice la ciencia. Hace 500 millones de años están las primeras plantas, el reino vegetal. Hacia, hacia 245 millones de años están los primeros dinosaurios. Y hacia 46 millones de años atrás justamente llega el golpe de gracia, ese meteoro que golpea la Tierra y termina con con esta evolución, ¿no es cierto?, de los dinosaurios. Y Blavatsky nos dice que el hombre en su forma actual es de hace 18 millones de años. Eso es pues un balde de agua fría porque lo más antiguo, las pirámides de Egipto y las dataciones de radiocarbono, pues hablan de 5.000 años atrás, en el peor de los casos, 10.000 años atrás. Y hay una total incongruencia con lo que dice la doctrina secreta, con lo que explica aún la ciencia ahora. Sin embargo, seguramente ustedes han visto en las redes que hay eh, muchos, muchos restos, o se han encontrado objetos que tienen ya cientos de miles de años, que muestran que hubo una civilización avanzada, pero la ciencia no los reconoce, ¿no? Se llaman OO-parts, son objetos fuera de la historia, fuera de la historia, ¿no? ¿Qué dice en Antropogénesis? Eh, la señora Blavatsky dice, pero la Tierra aún antes de ese tiempo estaba en situación de recibir la provisión humana. La aparición de esta última, sin embargo, en su completo desarrollo físico tuvo lugar, según se ha dicho, ya hace solo unos 18 millones de años. Después del primer gran fracaso de la naturaleza para crear seres por sí sola. Esto es, sin la ayuda de los, entre comillas, constructores divinos. Y después de la sucesiva evolución de las tres primeras razas que siguió a aquel, ¿no? O sea, y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a entrar porque es algo muy interesante esto. Aquí se explica que la Tierra ya tuvo un primer gran fracaso. Significa que ya hubo una anterior humanidad que fracasó, ¿no? Entonces bueno, uno se dice, pero entonces la Tierra sería un ser consciente, que ella conscientemente puede crear seres. Y justamente voy a entrar a ese paréntesis que es muy interesante y voy a tratar de explicarlo, no es tan sencillo, ¿no? En esa primera parte dice, 5. Y ojo que esto ya está explicado, está traducido. Si ustedes leyeran la doctrina secreta sin la traducción de Blavatsky, pues es mucho más compleja, ¿no? Dice 5. La rueda volteó por 30 crores más. Construyó rupas, piedras blandas que se endurecieron, plantas duras que se ablandaron, lo visible de lo invisible, insectos y pequeñas vidas. 30 crores más, explica ella, que son 300 millones de años o tres edades ocultas, ¿no? Entonces, aquí también hay una evolución cíclica de la Tierra como planeta. Y ella dice, creó plantas duras que se ablandaron. Ya ella creó el reino vegetal. Lo visible de lo invisible. ¿De dónde sacó los moldes? ¿De dónde sacó lo que creó? Pues de los moldes, de lo invisible, ¿no? Y creó insectos y pequeñas vidas, ¿no? Dice, ella sacudía de su dorso cuando invadían a la madre. Es como cuando la molestaban, se sacudía el dorso y bueno, pues otra vez a crear. Después de 30 colores se volvió por completo. Aquí está hablando de un cambio de los polos. Reposaba sobre su dorso, sobre un costado, no quería llamar a los hijos del cielo, no quería buscar a hijos de la sabiduría. Entonces, ella creó de su propio seno, produjo hombres acuáticos terribles y perversos. Es como un ser y eso son mis palabras, ¿no? Que decide crear em, por, bueno, no,
no encuentro el término, decide crear sin pedirle ayuda. ¿La ayuda de quiénes? De los hijos del cielo. Y los creó de los restos de las anteriores rondas. ¿Se acuerdan? Estamos en la cuarta ronda. ¿Y qué creó? Hombres, hombres acuáticos. Recuerdan que en la ciencia nos explica que la vida no empezó en la tierra, empezó en el agua. Entonces produjo hombres acuáticos terribles y perversos. Los hombres terribles y perversos los creó ella misma de los restos de otros, de los desperdicios y el fango de su primera y segunda los formó. Primera, segunda y tercera rondas. Los Dayanis vinieron y miraron. Los Dayanis procedentes del resplandeciente Padre Madre vinieron de las blancas regiones, de las mansiones de los mortales inmortales. Entonces, aquí entendemos que la Tierra no está sola, sino que hay jerarquías superiores que están manejando la evolución en todo el cosmos y que ellos llegaron y vieron lo que había creado la Tierra, ¿no? Y dice, ellos se disgustaron, dijeron, nuestra carne no está ahí. No hay rupas, rupas son cuerpos, ¿no? Vehículos. No hay rupas aptos para nuestros hermanos de la quinta. No hay moradas para las vidas, algunas puras, no turbias. Deben ellos beber. Como ellos no aprobaron lo que la tierra había hecho, decidieron secarla. Dijo, sequémoslas. Las llamas vinieron, los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos del día, y ellos secaron las aguas turbias y obscuras. Yo ahí me imagino, y esa es su interpretación, les digo nuevamente, que la tierra creó vida, no estaba autorizada, y bueno, pues llegaron pues las jerarquías superiores y dijeron, no, no, esto no está bien, entonces decidieron borrarlo. Yo ahí me imagino, y es una interpretación, podrían llegar meteoros y secaron la tierra. Y esto pasó. Entonces, ¿pero esto qué nos dice? Nos dice que la tierra es un ser consciente, que decidió crear sin ayuda de seres superiores y que se equivocó. Entonces ellos corrigieron este error. Entonces aquí se entiende que hay un plan de evolución, ¿no? Continúo. Bueno, aquí es importante también traer el mito de Prometeo. Prometeo fue el que robó el fuego de los dioses para darlo a la humanidad y fue castigado por Zeus. Dice, el mito de Prometeo es verdaderamente una profecía, pero no se refiere a ninguno de los salvadores cíclicos que han aparecido periódicamente en varios países, en diversas naciones, en sus estados transitorios de evolución. Se refiere al último de los misterios de las transformaciones cíclicas, en cuya serie la humanidad, habiendo pasado del estado etéreo al físico, desde la procreación espiritual a la fisiológica, marcha ahora adelante en el arco opuesto del ciclo, hacia esa segunda fase de su desarrollo primitivo, en que la mujer no conocía hombre y la progenie humana era creada y no engendrada. Recuerden, hay dos fases, una de bajada, que es esta, y la otra de subida. Estamos empezando la subida actualmente. Entonces aquí explica, ¿no?, que estamos en esa segunda fase. En la primera fase, y eso nos dice Antropogénesis, no habían sexos, ¿no? Éramos, no me acuerdo el término, andróginos. Gracias, Martín, excelente, ¿no? Y este mito de Prometeo nos explica justamente qué pasó en esa primera fase. Y es muy importante, ¿no? Les explico rápidamente el mito de Prometeo. Dice, como Prometeo era inmortal y el águila no podía matarlo, el hígado de Prometeo se regeneraba por la noche. Prometeo fue encadenado a una roca, castigado por Zeus, y venía un águila y le comía el hígado, ¿no? Y en la noche el hígado se regeneraba, y el ave volvía por la mañana a volver a comerlo, ¿no? Entonces, esto explica el hígado. Fíjense, el hígado es el órgano de las emociones, del kama, y eso es importante. Entonces, queda entender que fue pues un periodo de sufrimiento tras sufrimiento por cama, por el hígado, ¿no es cierto? Que era
comido con dolor y se regeneraba en la noche y al día siguiente era vuelto a comer, ¿no? Y la angustia, dice el mito de Prometeo, terminó cuando Hércules, conmovido por el sufrimiento del titán, ¿no? Mató al águila de un flechazo y lo liberó, ¿no? Ese es el mito de Prometeo. Continuamos rápidamente. Aquí hay una explicación de justamente las dos fases, el descenso y el ascenso. Dice, si reflexionamos sobre el desarrollo sucesivo de la alegoría, el misterio puede descifrarse de la siguiente forma. Cronos, por supuesto que es el tiempo, en su curso cíclico devora él a sus hijos, incluso a los dioses personales de los dogmas exotéricos. Zeus ha devorado él a su ídolo de piedra, pero el símbolo ha crecido y solo se ha desarrollado en la fantasía humana. Fíjese, esta es la parte de bajada. ¿Qué ha pasado? A medida que la humanidad ha descendido en el ciclo hacia su perfección intelectual, ¿no? y física solamente, pero no hacia el espiritual, ha pasado esto. Hemos penetrado del espíritu hacia la materia. ¿Mm? Cuando haya progresado igualmente en la evolución espiritual, Cronos no seguirá engañándose en lugar de la imagen de piedra. Se tragará la misma ficción antropomórfica. Esta es la parte de aquí, de abajo, en verde. Y luego la subida dice, porque la serpiente de sabiduría representada en los misterios sabacios por el logos antropomorfizado, el Dios en forma de hombre, la unidad de los poderes espirituales y físicos creará con el tiempo, con Cronos, una progenie, ¿no? Un hombre superior que lo explica como Dionisio Baco o el oscuro Epafos, el poderoso, la raza que derribará, ¿no? Dionisio, el dios griego del vino, para adaptarla a su versión romana. Baco. Dionisio y Baco son pues dos caras de la misma moneda, dos formas de representar a una deidad. Un dios de la vid y el vino, pero también de la fertilidad. Es una forma de explicar que pues los que se vienen son pues hombres mejorados, ¿no? Que justamente van a tener que subir. Subir no es más fácil bajar que subir, entonces con trabajo vamos a tener que, em, que hacer esta etapa. Y ahora sí, ¿hacia dónde vamos? Me ponía a pensar en el tema y evidentemente todos hablábamos y escuchábamos que estamos mal, que la sociedad está mal, que está podrida, pero lo que pasa es que ahí decía, ¿por qué tenemos esa percepción? Porque evidentemente nuestra mente concreta no, y además los pocos años que vivimos, 80 años, ojalá, 100 años en el mejor de los casos, no nos permiten ver lo que viene más allá, ¿no? Como les decía en las láminas anteriores, de lo que voy a hablar, el tema es del inicio de la sexta raza, de la transición de la quinta raza a la sexta raza, y de algo de lo que va a pasar en la quinta ronda. Em, y evidentemente es difícil que podamos entender si, bueno, pues pensamos en lo que va a pasar el próximo año, en lo que va a pasar de aquí a 10 años, en lo que va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, y eso, pues exagerando, serán pues 200 años. Pero lo que les voy a mostrar es algo que va a pasar mucho más allá, ¿no? Dice, ahí está, ahí ya empezamos ya el tema en sí. Dice, justamente al final de Antropogénesis, el tomo 3 dice, habla sobre el final de las religiones, dice, y sucederá al final del Kali Yuga, la edad de hierro, solo después de la aparición del Kalki Avatara o Sociosh, nacerá el hombre de la mujer sin pecado, ¿no? Eh, entonces, eso es importante, Brahma, la deidad hindú, Ahura Mazda, o Osmut, la del Zoroastro, Zeus, el don Juan olímpico griego, Jehová el Dios de tribu celoso, vacilante y cruel de los israelitas, y todos sus semejantes, aún no el Dios que concebimos hoy nosotros, y todos sus semejantes del panteón universal de la fantasía humana se desvanecerán y desaparecerán en el aire sutil, y juntamente con ellos se desvanecerán ¿qué? Sus sombras, los aspectos sombríos de todas estas deidades representadas siempre como, entre comillas, sus hermanos gemelos. Zoroastro,
Ahura Mazda, Brahma, Jehová, pues son hermanos gemelos, son dioses, ¿no? De diferentes religiones, ¿no? Y criaturas en la leyenda exotérica, su propia reflexión sobre la tierra en la filosofía esotérica, ¿no? Pero no solamente los dioses se van a desvanecer, sino también los arimanes, tifones, samael, satanes, los diablos, todos serán destronados ese día. ¿Cuándo? Cuando todas las pasiones malas sean subyugadas. Recuerde, el mito de Prometeo, ¿qué decía? Era un eterno sufrimiento porque el águila le comía a Prometeo el hígado en el día y a la noche el hígado se regeneraba y al día siguiente volvía lo mismo. Y fue un periodo de mucho sufrimiento. Cuando logremos subyugar, controlar, manejar nuestras emociones, nuestras pasiones, pues va a ocurrir esto, ¿no? El final de las religiones. ¿Qué más? Sobre el sexo. Este es un tema polémico también. ¿Qué dice? Ese estado volverá al mundo en general cuando éste descubra y aprecie realmente las verdades que yacen en el fondo de este gran problema del sexo. Será él como la luz que nunca ha brillado ni en la tierra ni en el mar. Y tiene que llegar a los hombres por medio de la sociedad teosófica. Esto es importantísimo. Aquí nos está diciendo el importante papel que tenemos como sociedad teosófica, posiblemente no para nuestros nietos, para nuestros hermanos, ni hijos, sino te- hacer el trabajo porque esto viene para más allá. Dice, esa luz conducirá a la verdadera intuición espiritual. Entonces, según se dijo una vez en una carta a un teósofo, el mundo tendrá una raza de Budas y Cristos, porque el mundo habrá descubierto que está en su poder el procrear niños semejantes a Buda, o demonios, o daemons. Por si acaso, el término demonios no tiene nada que ver con la concepción cristiana católica del término, ¿no? Son daemons, ¿no? Cuando este conocimiento venga, todas las religiones dogmáticas y con estas los demonios se extinguirán, ¿no? El sexo es una práctica para procrear. Pero aquí estamos hablando no del sexo común y convencional, y no de procrear solamente, sino de crear, ¿no? Y descubriremos que podemos crear Budas, ¿no? Y aquí puse esta imagen que explica un poco la creación por el poder de Kriya Shakti. La mente puede crear cosas físicas y materiales, imagínense, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice la redención y el desarrollo espiritual. Dice, hay una ley eterna en la naturaleza que tiende siempre a ajustar los opuestos y a producir una armonía final. Parece que al principio hay desorden, pero al final todo termina en orden, en armonía. Debido a esta ley, el desarrollo espiritual que se sobrepondrá al físico y puramente intelectual, la humanidad se verá libre de sus falsos dioses, lo que vimos atrás, y se verá finalmente redimida, pero por sí misma. No es que va a llegar alguien a redimirnos a nosotros, sino ella dice, Blavatsky dice que nos vamos a redimir a nosotros mismos. En esto se hayan fundado su pecado y su redención a la vez. ¿Por qué? Porque la hueste que encarnó en una parte de la humanidad, aunque inducida a ello por karma o némesis, si quieren, ese karma negativo, prefirió qué? Prefirió el libre albedrío a la esclavitud pasiva, el dolor y hasta la tortura intelectual consciente. Es como si nos hubieran dicho, eh, ¿quieres el camino, quieres la mente? ¿No es cierto? Pero te va a traer dolor y hemos decidido la mente, sabiendo que nos iba a llegar el dolor. Durante el transcurso de miríadas de tiempos, a la beatitud instintiva, imbécil y vacía, sabiendo que semejante encarnación era prematura y no estaba en el programa de la naturaleza, la hueste celestial, el Prometeo, se sacrificó. Sin embargo, ¿para qué? Para beneficiar con ello a una parte al menos de la humanidad. Y aquí hay una explicación. Dice, la humanidad está claramente dividida en hombres animados por dioses y criaturas humanas inferiores.
La diferencia intelectual entre las naciones arias y otras civilizadas y los salvajes, como por ejemplo los isleños del Mar del Sur, es inexplicable de otro modo. La chispa sagrada falta en ellos. Todos tenemos chispas, lo que falta es la conexión de la chispa sagrada con nosotros. Y ellos son las únicas razas inferiores en el globo, que por fortuna se están extinguiendo rápidamente gracias al sabio ajustamiento de la naturaleza que trabaja siempre en esta dirección. El libre albedrío, ¿se acuerdan? Justamente el libre albedrío es el motivo por el que estamos sufriendo el dolor de Prometeo. ¿Qué dice? Pero al paso que salvaba al hombre de la oscuridad mental, le infligió las torturas de la propia conciencia de su responsabilidad. Ese es el resultado del libre albedrío. Además de todos los males de que es heredero el hombre y la carne mortal. Esta tortura aceptóla Prometeo para sí, puesto que la hueste se mezcló desde entonces con el tabernáculo preparado para ella, el cual era aún imperfecto en aquel periodo de formación. Este drama de la lucha de Prometeo con el Zeus sensual, ¿no? Los sentidos, déspota y tirano del Olimpo, lo vemos representado diariamente en nuestra presente humanidad. Las pasiones inferiores nos encadenan las aspiraciones superiores a la roca de la materia. Ahí está, fíjese, ahí está la materia, la roca. Zeus está encadenado a la materia, encadenado a la roca, para generar muchas veces el buitre del dolor, del pesar y del arrepentimiento. Y ese dolor no es solamente el hecho que le está comiendo el hígado, sino es que somos conscientes de ese dolor y somos conscientes de nuestra culpa. Y por eso tenemos pesar y arrepentimiento, ¿no? Em, Continuamos, dice, el hombre volverá a ser el titán libre de antaño, pero no antes de que la evolución cíclica haya vuelto a establecer la interrumpida armonía entre sus dos naturalezas. Tenemos la terrestre, que es la material, y la divina, que es la espiritual. Después de lo cual se hará impenetrable a las fuerzas titánicas inferiores, invulnerable en su personalidad inmortal y en su individualidad. Aquí ven el Prometeo liberado, ¿no? Pero esto no sucederá sino cuando haya eliminado de su naturaleza todo elemento animal. Y aquí lo animal entiendo que es lo que viene del deseo, ¿no? Cuando el hombre comprenda que Deus no fecit mortem, sino que él mismo la ha creado, volverá a ser el Prometeo de antes de su caída, que aquí está la imagen. Deus non fecit mortem significa Dios no hizo la muerte. ¿Mm? Continuamos. Em, Desde el principio de la raza Atlante, fíjense, aquí he puesto este diagrama que nos muestra, ¿no? La primera raza, segunda raza, tercera raza. Más o menos a la mitad de la tercera raza, antes de llegar a la parte más baja de la hipérbola, es que nos entregan, llegan nuestros hermanos mayores, los Agnishvatas, de una evolución superior de Venus, a darnos ese regalo importante que es la mente. Con la mente es que nos metemos en muchos problemas y en la raza Atlante hacemos barbaridades. Justamente el karma nos está haciendo pagar esas barbaridades. Ahora en la quinta raza, terminando la quinta raza y quinta subraza, estamos aquí actualmente, ¿no? Entonces dice, desde el principio de la raza Atlante han pasado muchos millones de años y sin embargo vemos a los últimos Atlantes todavía mezclados con el elemento ario hace 11.000 años. Esto muestra la enorme superposición de una raza sobre la raza que le sigue, dado que entre caracteres y tipo externo de la más vieja pierde sus cualidades, características y asume los nuevos rasgos la raza más joven. Esto está probado en todas las formaciones de las razas humanas mezcladas. Entonces, aquí nos habla que hay una superposición, que no es que termina una raza
y empieza otra raza, sino que la raza anterior, pues, termina de morir en la raza actual. No hay una superposición. Ahora bien, la filosofía oculta enseña que aún actualmente, ante nuestra misma vista, la nueva raza y las razas preparan su formación, siendo en América, y eso es otra revelación, donde la transformación se verificará y ha empezado silenciosamente. ¿Qué nos dice aquí Blavatsky? Dice que el siguiente continente donde se va a desarrollar la siguiente raza es en América. Y eso debería llamarnos la atención porque les aseguro que no es suerte, no es coincidencia que nos haya tocado nacer en este continente, ¿no? Posiblemente porque tenemos una responsabilidad. Los gérmenes de la sexta raza, dice. Así pues, los americanos se han convertido en solo 3 siglos en una raza primaria, temporalmente antes de convertirse en una raza aparte y acentuadamente separada de todas las demás razas que hoy existen. Son ellos, en una palabra, los gérmenes de la sexta subraza, aquí, ¿no? Estamos en la quinta subraza, ¿se acuerdan? Vamos a entrar a la sexta subraza. Entonces son ellos, en una palabra, los gérmenes de la sexta subraza, y en unos cuantos cientos de años más se convertirán decididamente en las avanzadas de la raza que deberá suceder a la presente, a la actual, quinta subraza, que es europea, ¿no? En todas sus nuevas características, en todo. Después de esto, dentro de unos 25.000 años, entrarán ellos en la preparación de la séptima subraza. 25.000 años para terminar esta quinta raza, hermanos. Hasta que, a consecuencia de cataclismos, la primera serie de aquellos que deberán un día destruir Europa y aún más tarde toda la raza aria, afectando así a las dos Américas, así como a la mayor parte de las tierras directamente relacionadas con los confines de nuestro continente e islas. La sexta raza raíz, que es esta, aparecerá en el escenario de nuestra ronda, que es la cuarta. Pero ¿en qué lugar y cómo se gestará esa raza raíz? Es así. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto? ¿Quién lo sabe? Solo quizá los grandes maestros de sabiduría. Y estos permanecerán tan silenciosos respecto al asunto como los nevados picos que contemplan. Todo lo que sabemos es que vendrá ella silenciosamente a la existencia, tan en silencio a la verdad que durante milenios sus avanzados, los niños especiales que se desarrollarán como hombres y mujeres peculiares, serán considerados como lusus naturae anómalos, rarezas anormales físicas y mentales. Ya ahora ustedes pueden ver que hay niños especiales, ¿no? No solamente desde el punto de vista físico, ¿no? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Luego, a medida que aumenten su número y se haga cada vez mayor con cada edad, se encontrará un día en mayoría. Esos niños especiales van a llegar más allá a ser mayoría. Entonces los hombres presentes empezarán a ser considerados como bastardos excepcionales. Entonces nosotros, así como consideramos a los hermanos de la Edad Media como terriblemente, pues, eh, muy retrasados, así nos van a considerar nuestros hermanos de las siguientes subrazas, como, como bastardos excepcionales, hasta que por último desapareceremos de los países civilizados. La quinta raza, que es la nuestra, se superpondrá a la sexta durante muchos cientos de miles de años, transformándose con ella más lentamente que su sucesora, cambiando todavía en estatura, en el físico en general y en mentalidad principalmente. Del mismo modo que la cuarta se superpuso a la raza aria y la tercera se superpuso a los atlantes. Pero no solamente el hombre va a tener una modificación, va a cambiar, sino también el planeta. ¿Cómo? Dice, este proceso de preparación para la sexta gran raza debe durar todo el tiempo de la sexta y séptima subrazas. Pero los últimos restos del quinto continente
no desaparecerán sino en algún tiempo después del nacimiento de después que otra nueva morada, el sexto continente, haya aparecido sobre las nuevas aguas de la faz del globo para recibir al nuevo huésped. A él también emigrarán y allí se establecerán todos aquellos que tengan la fortuna de escapar al desastre general. Significa que, bueno, pues, como pasó en todas las razas, va a haber un desastre, ¿no? General. ¿Cuándo sucederá esto? La escritoria, como se ha dicho antes, no puede saberlo, solo que, como la naturaleza no procede por impulsos y saltos repentinos, así como el hombre no cambia repentinamente de niño a hombre maduro, el cataclismo final será precedido de muchísimos hundimientos y destrucciones más pequeñas, tanto por las olas como por fuegos volcánicos. O sea, no es que va a haber un solo diluvio, sino van a haber varios sucesos de catástrofe que van a hacer cambiar la faz de la Tierra, ¿no? La vida exuberante latirá fuertemente entonces en el corazón de la raza, que ahora se halla en la zona americana. Pero no habrá ya americanos cuando la sexta raza comience. Como no habrá europeos, pues entonces se habrán ellos convertidos en una nueva raza y en muchas nuevas naciones. Perdón. ¿Ok? Fíjense, este es un mapa de el futuro sexto continente, ¿no? Obviamente, aquí está Sudamérica, aquí está Norteamérica, ¿no? Bueno, pues la faz de la Tierra, también como el hombre, va a cambiar, ¿no? Y continuamos con la evolución de la raza. Sin embargo, dice, la quinta raza no morirá, sino que sobrevivirá por cierto tiempo, sobreponiéndose a la nueva raza durante muchos cientos de miles de años, y como ya hemos dicho, se transformará con ella más lentamente que su sucesora, aunque cambiando por completo en mentalidad, en lo físico en general y en la estatura. La humanidad no volverá a desarrollar cuerpos gigantescos como los lemures y los atlantes, porque al paso de la evolución de la cuarta raza condujo a esta última hasta el fondo mismo de lo material, en su desarrollo físico. La presente raza se halla en su arco ascendente. La sexta raza se irá libertando rápidamente de los lazos de la materia y hasta la carne. Bueno, es una interpretación. Evidentemente, ya no vamos a ser gigantes porque fuimos gigantes cuando estuvimos en lo más grosero de la materia. Entonces, yo pienso que físicamente vamos a cambiar, posiblemente seremos más pequeños, pero nuestros rasgos físicos también van a cambiar. Así pues, la humanidad del nuevo mundo más viejo con mucho más que el antiguo hecho, que los hombres habían también olvidado, de Patala, las antípodas, o el mundo inferior como América, es llamada en la India. Es la que tiene la misión y el karma de sembrar las simientes de la raza futura, más grande y mucho más gloriosa que todas las que hasta ahora hemos conocido. En Antropogénesis explican que los hindús hablan de Patala como el mundo de abajo, donde viven los nagas, las serpientes de sabiduría. Entonces, ¿pero qué es Patala? Patala es la antípoda. Si uno agarra el, el globo terráqueo y pone la India y va al otro extremo del globo, pues está América. Y justamente aquí explica Blavatsky que Patala es la América, el mundo inferior. Y bueno, pues ciclos y cielos. Los ciclos de materia serán reemplazados por cielos de espiritualidad y por una mente por completo desarrollada, con arreglo a la ley de la historia y de las razas paralelas. La mayor parte de la humanidad futura estará compuesta de adeptos gloriosos. La humanidad es hija del destino cíclico y ni siquiera una de sus unidades puede escapar a su misión inconsciente ni liberarse de la carga de su trabajo cooperativo con la naturaleza. Esto es importante, o sea, tenemos que cooperar con la naturaleza, ¿no? De este modo, la humanidad, raza tras raza, llevará a cabo su peregrinación cíclica, marcada. Los climas cambiarán y ya han principiado.
con cada año tropical después de cada subraza extinguida, pero solo para engendrar otra raza superior en el cielo ascendente, al paso que una serie de grupos menos favorecidos. Los fracasos de la naturaleza se desvanecerán, como ciertos hombres individuales de la humana familia, sin siquiera dejar un rastro atrás, y somos nosotros, ¿no? Esa es mi interpretación. Posiblemente ustedes digan que no somos, pero yo pienso que somos en cierta forma fracasos de la naturaleza porque no colaboramos con ella. Y dice que nos desvaneceremos y no habrá rastro de nosotros. Y bueno, con eso termino, ¿no? Entonces, esto es pues, realmente es la conclusión del tomo 3 de Antropogénesis, ¿no? Y habla justamente sobre esa ley que maneja el cosmos con K. ¿Qué dice? Tal es el curso de la naturaleza bajo la influencia de la ley kármica, de la naturaleza siempre presente y siempre transformándose, pues según las palabras de un sabio conocido tan solo por algunos ocultistas, el presente es hijo del pasado, el futuro engendrado por el presente. Y sin embargo, oh momento presente, ¿no sabes tú que no tienes padre ni puedes tener un hijo? ¿Que tú solo estás siempre engendrándote a ti mismo? Antes que ni siquiera hayas principiado a decir, yo soy la progenie del momento que fue, del hijo del pasado, tú te has convertido en ese pasado mismo. Antes de que pronuncies la última sílaba, mira, ya no eres el presente, sino en verdad ese futuro. Y así son el pasado, el presente y el futuro. La Trinidad en uno por siempre viva. El Mahamaya del es absoluto. Elena Petrovna Blavatsky. Gracias, hermanos. Espero que sea entendido. Muchas gracias, José Luis. Es para ir viendo parte por parte, porque es todo muy simbólico realmente, pero bueno, creo que nos has abierto un poquito, ¿no? Para ir pudiendo entender todo esto. Mimi, si me permites, yo he tratado de resumir esto, no es fácil, no es fácil. Em, no es fácil porque evidentemente esta es la conclusión de Antropogénesis, ¿no? Que es uno de los tomos difíciles de la doctrina secreta, pero aunque no se ha entendido y aunque hay algo que no les quede claro, les pido que lo pregunten, que lo comenten. Como les dije al principio, esta es una interpretación parcial mía, es como lo vi. Seguramente ustedes si pueden leer este libro o cualquier otro libro, bueno, pueden tener otras ideas. Y estos libros son tan interesantes que uno puede, la misma persona puede entender diferentes cosas al leerlos al día siguiente o meses después, ¿no? Gracias. Esto que hablamos de las razas, en realidad son periodos. Ese pasaje de una raza a otra y pasar por todos esos globos y rondas, en realidad son nuestras chispas divinas las que hacen ese recorrido. O sea, es nuestro yo, digamos, nuestro yo más elevado, digamos, el que hace ese recorrido. Nosotros hemos estado en todas esas fases, en todas esas razas y vamos a seguir evolucionando en las que siguen, ¿no? ¿Querés Sí, hacer sí. el vida oculta de nuevo para cerrar, José Luis? Sí, sí, les parece, por favor, y Dale, muchas gracias por su tiempo y no, espero que haya sido productiva la charla. Bueno, ¿quieren que haga la invocación? Sí. Para terminar, ponemos la columna recta, por favor. Respiramos profundamente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura.
Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias.